Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes al Espula Talk del día de hoy. En esta ocasión a los capítulos Espula Usco y Espula UIS nos complace presentar al ingeniero petrofísico César Aguilar con su conferencia Cálculo certero de la porosidad. El ingeniero César es especialista en caracterización petrofísica de yacimientos, con 16 años de dedicación exclusiva generando modelos estáticos de yacimientos certeros, de gran envergadura, con carácter semirregional para minimizar el riesgo asociado en exploración y producción de hidrocarburos. Profesional con sólidos conocimientos de análisis de núcleos, registro de pozos a hoyo desnudo y entubado, geología, física, metodologías emergentes de caracterización, cluster análisis, redes neuronales, Fuzzy Logic e integración de registros especiales para la caracterización de yacimientos naturalmente fracturados. Generador de enfoques multidisciplinarios multiescala para alcanzar el mayor detalle en la caracterización. Manejo de programas especializados de última generación, capacidad analítica, dedicación e interés por innovar le ha permitido ser o coautor de trabajos de investigación presentados en diversos congresos internacionales. Generador de mejores prácticas documentadas en manuales homologados internos. Entusiasta por la multiplicación de saberes en diversos ámbitos. Desde 2005 a la actualidad se desempeña como petrofísico de estudios integrados en Petróleos de Venezuela S.A. Bienvenido, ingeniero, tiene la palabra. Muchísimas gracias por esa introducción, muchísimas gracias por brindarme un espacio donde pueda intercambiar conocimiento con todos los asistentes en este gran espacio proporcionado por Espula y sus capítulos estudiantiles de UIS y USCO. Muchísimas gracias. El título de la charla, Estimación certera de porosidad mediante integración núcleo-perfil, es un espacio para que conversemos acerca de la necesidad de incorporar lo que son las muestras de subsuelo con los datos de registros para poder tener una estimación de la porosidad que nos permita hacer estimaciones de reserva, identificación de fluidos, cálculos posteriores de saturación de agua y muchos aspectos y tópicos derivados de un cálculo de porosidad adecuado. Creo que antes de iniciar es propicio enviar un mensaje de solidaridad a las víctimas de eventos naturales que hoy azotan tanto a Colombia como a Venezuela. Entonces, mucho ánimo. Ha sido un año de vencer obstáculos y seguiremos venciéndolos. Comparto ahora lo que vendría siendo un contenido que de cierta forma está programado para ser dos partes conceptualmente hablando. La primera parte donde hablemos de introducción, conceptos básicos, los factores que afectan la porosidad, los tipos de porosidad y hacer un manejo de incertidumbre en el cálculo de la porosidad. Estamos convencidos que mediante el uso integrado de datos de registros y muestras de subsuelo, se puede tener una estimación de la porosidad probable certera. Sin embargo, debemos ser conscientes como ingenieros de que todo tiene una incertidumbre asociada. Las mediciones de las herramientas, nuestros modelos, la parte asociada a la incertidumbre de toda variable que tenga un vínculo con los aspectos geológicos, deben ser considerados para así de esa forma tener decisiones que puedan ser un vínculo tanto con aspectos económicos como también con mitigación de riesgos asociados de nuestras decisiones. Y la segunda parte vendría siendo un conversatorio acerca de la importancia de la porosidad en la caracterización de yacimientos, la incertidumbre asociada a los datos de núcleos, subsuelo, núcleo, corona, corazón, como lo conozcan en su sitio de origen. Mencionaremos las técnicas para la determinación de la porosidad
Finalizaremos con ejemplos prácticos de integración de núcleo con muestras de subsuelo. Entonces creo que la parte inicial sería como preludio, ¿no? Visualizar el concepto básico de la porosidad. Porosidad podemos definir como el espacio que queda en la roca entre grano y grano. Espacio disponible para el almacenamiento. Si observamos esta foto de microscopía de barrido, que nos permite ver a escala nanométrica lo que ocurre en nuestras muestras de roca, podemos observar granos de cuarzo en este caso, y vemos que hay espacios disponibles. Entre grano y grano hay un poro. Este es el espacio disponible para almacenar tanto hidrocarburos como agua. Debemos considerar también que hay poros que están conectados y hay poros que están aislados. Los poros que están interconectados están otorgando un canal efectivo para el almacenaje de hidrocarburos. Ahora bien, adicionalmente, puede haber un espacio poroso entre grano y grano. También podemos tener espacios dentro del grano, producto de procesos de disolución, como se observa en este caso, donde tenemos feldespatos alterados. El producto de la disolución quedan espacios disponibles. Y esos espacios que quedan disponibles producto de disolución pueden estar interconectados o no. Nosotros como ingenieros de petróleo tenemos toda una serie de incógnitas que necesitamos resolver. Necesitamos conocer cuánto petróleo hay, cuánto de ese petróleo realmente es recuperable, a qué tasa lo podemos producir, y también necesitamos conocer cuántos pozos se necesita perforar. Y a lo largo de todos estos años en la explotación petrolera se han desarrollado ecuaciones para ayudarnos a resolver esas incógnitas. Tenemos la ecuación de petróleo original en sitio. Para conocer cuánto petróleo es recuperable, necesitamos multiplicar ese petróleo original en sitio por un factor de recobro. ¿A qué tasa lo podemos producir? Tenemos la ecuación de Darcy. Y el factor de recobro para conocer nuestras reservas recuperables es una función de diversos factores. Si hoy nos trae la porosidad como motivo de estudio, entonces veremos en las ecuaciones dónde está la porosidad. Pero a lo largo de la presentación veremos que la porosidad influye sobre la saturación de petróleo o de hidrocarburos. También tiene una influencia en las estimaciones de espesor arena neta petrolífera. Veremos cómo, de acuerdo a su valor, tiene implicaciones tanto implícitas en la confianza y en la certidumbre que tendremos en las estimaciones de posiciones de contacto agua-petróleo y también de fluidos, cantidades de fluidos dentro del medio poroso. Entonces, en las ecuaciones básicas dentro de la industria petrolera, la porosidad juega un rol fundamental y de ahí que necesitamos tener estimaciones certeras y también conocer cómo hacer un manejo de la incertidumbre asociada a su determinación. Entonces, es importante, antes de proseguir, hablar del flujo de trabajo de la caracterización que tenemos a nivel de subsuelo, para que veamos que no solamente a nivel de pozo
necesitamos conocer los valores de nuestras propiedades de estudio. Necesitamos conocerlo a lo largo de todo el yacimiento. Hablaremos del flujo de trabajo de caracterización de estudios del yacimiento. Entonces, en primer lugar, necesitamos definir el framework. Necesitamos definir nuestro esqueleto, haciendo uso de datos de sísmica 3D preferiblemente, y la definición de los topes estratigráficos o las fallas asociadas a ese modelo. Tendremos un modelo 3D que será el almacenaje de propiedades asociadas al ambiente de depositación, facies, pero también propiedades petrofísicas, porosidad y permeabilidad. Y tendremos un modelo refinado, un modelo fino, un modelo de alta resolución. Desafortunadamente, en el estado actual del arte, para poder incorporar datos de producción y poder realizar que vienen siendo forecasts, escenarios predictivos, necesitamos hacer un proceso de escalamiento para poder llevar nuestras propiedades del modelo de alta resolución a un modelo más grueso. Entonces, necesitamos, para llevar al simulador, hacer un proceso de escalamiento, y en este modelo de simulación haremos nuestras predicciones integrando datos de producción y presión. Nos detendremos un momento a conversar acerca de los tipos de porosidad, porque hay diversas clases de porosidad. Tenemos la porosidad primaria, que es cuando la matriz de la roca está compuesta de granos individuales y los cuales se encuentran empaquetados de alguna forma donde existen poros entre ellos. Está inherentemente ligada al depósito de los sedimentos originales. Pero a lo largo del tiempo geológico, esos sedimentos originales sufren transformaciones. Se dan procesos de porosidad secundaria, los cuales en algunos casos aumentan la porosidad y en otros casos la disminuyen. ¿Se crea porosidad o se destruye porosidad? La porosidad secundaria es creada por procesos de disolución de granos de feldspatos, como vimos en una lámina anterior. También tenemos procesos de dolomitización de carbonatos, producto de la acción de aguas de formación formando cavidades, o también conocidas como bugas. Por esfuerzo, por fuerzas tectónicas, podemos tener redes de fracturas o fisuras que también alteran la porosidad primaria. En muchas ocasiones necesitamos poder discernir entre lo que viene siendo la porosidad primaria y la porosidad secundaria. Necesitamos tener cómo está distribuida la porosidad en nuestra roca. Hay toda una serie de factores que controlan la porosidad. Escogimiento de los granos, compactación, cementación, distribución del tamaño del grano. Cuanto al grano, conocer su angularidad y grado de redondez. Necesitamos conocer cómo están distribuidas las arcillas dentro del medio poroso. Difícilmente podremos estudiar la porosidad sin previamente tener un conocimiento profundo acerca del volumen de arcilla presente, los tipos de arcilla presente y cómo están distribuidas esas arcillas dentro del medio poroso. Ya sea que están presentes como granos, tipo de arcilla estructural, o están distribuidas en forma dispersa dentro del medio poroso,
o está presente en forma de láminas. También debemos considerar que los procesos de disolución de grano tienen un control sobre el valor de porosidad, y va ahí los procesos de fracturamiento. Para poder visualizar sobre muestra cuál es el efecto del escogimiento de los granos, podremos observar que en este caso este es un escogimiento bueno en función de que los diferentes granos tienen tamaños similares. Por el contrario, este escogimiento es bastante pobre, ya que tenemos toda una gama de diversos tamaños de granos que van desde granos grandes hasta granos muy finos. En cuanto al efecto de compactación de los granos se relacionan entre sí de diversas formas. Si el contacto entre los granos es inexistente, los granos están flotando. Pero también podemos tener que los granos están en profundo contacto el uno con el otro. Ese tipo de contacto entre grano y grano es un contacto suturado. Pues al estar estrechamente en contacto los granos, el espacio que queda entre grano y grano es casi nulo, y por ende la porosidad de esta muestra será mucho menor que cuando el contacto es flotante. Aquí estamos observando muestras de secciones finas o láminas delgadas, donde este color azul que se observa es resina epóxica que se usa durante la preparación de esas láminas delgadas, secciones finas, para mantener la distribución original que tenían estos dos granos de esa muestra. Estamos evidenciando entonces que en este caso tenemos mucho espacio vacío de color azul, señal de que la porosidad es muy alta, mucho menor que en esta, mucho menor en esta, cuando ya el contacto es puntual, y casi inexistente cuando el contacto es suturado. Es necesario hablar de las fracturas. Fracturas son discontinuidades planares que ocurren en la roca producto de los esfuerzos a los que se ve sometida. Pero existen familias de fracturas. Por ejemplo, en este caso tenemos una fractura de alto ángulo que está semiabierta porque hay un mineral depositado dentro de ella, en este caso es varita. Y vemos otra fractura casi horizontal que está totalmente cerrada. Y esta fractura es diferente a esta fractura. Esta foto es sobre una muestra de núcleo completo. Y también podemos observar otras fracturas, donde vemos fracturas de alto ángulo, casi cerradas. Cuando están casi cerradas esas fracturas generadas, producto de que hay un mineral que ahora se ha colocado en ese plano de fractura, y en general ese mineral reduce aún más la porosidad en comparación con el resto de la muestra. Tenemos otro ejemplo de fractura cerrada rellena de material cementante. Y la determinación de porosidad en yacimientos complejos carbonáticos se hace todavía más compleja, ya que necesitamos conocer los diversos tipos de porosidad presentes.
yacimientos carbonáticos es muy común hablar del término triple porosidad. ¿Qué significa? Que tenemos una porosidad en la matriz, otra porosidad en la fractura, y también tenemos cavidades de solución Bugas que generan otro tipo de porosidad. Tendríamos tres tipos de porosidad, tres sistemas de poros asociados a la matriz, fractura y buga. Se puede apreciar un detalle donde esas bugas pueden estar, o es muy común encontrarlas, totalmente aisladas las una de las otras. En ese caso estaría teniendo una naturaleza diferente a la matriz y a las fracturas. Me gustaría que las personas que están presentes en este momento, honrándonos con su compañía a través del chat, mencionen si las bugas están conectadas o no, y si serían porosidad efectiva, sí o no. Las tres primeras personas que respondan a colocar su correo, y se dejará llegar un material de mi autoría, una recopilación de las publicaciones que he realizado, que son libres, para que puedan profundizar en diversos tópicos de caracterización petrofísica. Repito la pregunta. Estas bugas de esta figura generan porosidad efectiva, están conectadas entre sí. Recuerden colocar su correo. Ahora conversaremos acerca de esta lámina delgada, sección fina, donde podremos observar que en este caso, lo que se observa en azul en esta sección es muy poco. El material cementante está reduciendo a casi en su totalidad la porosidad existente. Sin embargo, observamos en esta sección una porosidad que vendría siendo secundaria, generada de un proceso de microfracturamiento. Y hablamos de microfracturamiento porque se está observando en una sección fina, lámina delgada, donde estamos apreciando la muestra a nivel ya microscópicamente, haciendo uso de un microscopio. Y entonces mencionaremos lo que vendría siendo la naturaleza fractal que tienen los procesos de fracturamiento, ya que la podemos observar a nivel mega en afloramientos, a nivel macro en muestras de núcleo completo, o a nivel microscópico a través de láminas delgadas. También es importante que conversemos que cuando vamos a hacer un análisis de nuestras propiedades a lo largo de todo el yacimiento, ya no solamente de uno o dos pozos que estemos evaluando, sino a lo largo de todo el yacimiento, necesitamos establecer un vínculo o ver cuál es ese vínculo, no solamente entre la porosidad, sino las diversas propiedades petrofísicas. Necesitamos hacer un análisis integrado. Necesitamos ver si existe relación entre la porosidad y las diversas propiedades. Y en caso de que no exista, entender cuáles son los procesos geológicos que originan que no estén vinculados. Por ejemplo, en este caso que queremos observar cuál es el vínculo entre la porosidad y el resto de las propiedades petrofísicas,
tenemos que analizar que a lo largo de nuestro modelo, en una capa, esto solamente sería en una capa, hay que ver qué está pasando en diversas capas. En color gris tenemos los valores de porosidad más bajos. Y en anaranjado, los más altos. Si observamos qué pasa en la saturación de agua, en ese punto, donde la porosidad es muy baja, tenemos un azul oscuro que significa, en este caso, que es la saturación de agua más alta. Cuando la porosidad es muy baja, al hidrocarburo le es difícil entrar dentro del medio poroso. Por tanto, es natural que ahí queda agua y sus niveles son más elevados. En ocasiones encontramos un vínculo entre la porosidad y la permeabilidad, pero no siempre es así. Innumerables casos de yacimientos donde en partes que la porosidad es baja, la permeabilidad es alta, producto de, por ejemplo, procesos de fracturamiento. O también tenemos casos donde, incluso con porosidad alta, la permeabilidad es baja debido a que en los rayos de garganta de poro se coloca arcilla obstruyendo el tránsito entre un poro y otro poro. En este caso estamos observando que en las zonas donde la porosidad es muy baja, la permeabilidad es bastante baja. Y también estamos observando que nuestro geomodelo, en esas zonas donde la porosidad es bastante baja, el tipo de roca es de color verde, que es el tipo de roca de peor calidad en este caso. Entonces, cuando no haya vínculo entre la porosidad y las diversas variables, necesitamos encontrar las causas geológicas que originan que no exista dicho vínculo. Y si vamos a hablar de manejo de incertidumbre, necesitamos conocer cuáles son nuestras fuentes de incertidumbre. Que todos les será familiar el entender que tenemos incertidumbres relacionadas a las medidas de los registros o de los datos de subsuelo o a las condiciones a las que fueron tomados nuestros datos. Y también tenemos incertidumbre en los modelos que nosotros utilizamos, porque siempre son visiones simplificadas del problema al que nos estamos enfrentando. Igualmente, cada modelo tiene una serie de parámetros que pueden ser de fácil consecución o algunos son más difíciles de conseguir, y todo eso va sumando a la incertidumbre asociada. Necesitamos entender en qué magnitud está afectado nuestro valor de porosidad por las diversas fuentes de incertidumbre. Creo que a lo largo de mis diversos cursos y a lo largo de mi experiencia académica he podido transmitir este mensaje a todos los que me han acompañado, que más allá de dar un valor de porosidad, 28.754, necesitamos decir que ese es un valor probable que estamos consiguiendo y que no podemos descartar la aparición de un escenario optimista y de un escenario pesimista, para que nuestros accionistas y gerentes tomen una decisión informada en base a los riesgos que tenemos asociados en la caracterización de subsuelo o estar estudiando una propiedad que no estamos midiendo en forma directa, sino en forma indirecta. A través de la técnica de Monte Carlo, podemos tener una estimación de la incertidumbre asociada. Necesitamos considerar el modelo matemático que rige los parámetros que vamos a estudiar. Necesitamos asignar un tipo de distribución estadística apropiada según la variable que vamos a analizar.
Vamos a utilizar el mismo tipo de distribución estadística para la porosidad, que se rige por una distribución estadística normal, que por ejemplo para la permeabilidad, que se rige por una distribución estadística log normal. También en base a la experiencia y condiciones propias de cada yacimiento, necesitamos establecer el rango donde o en el cual varían las variables que vamos a analizar. Entonces, en este flujo, podremos observar que el primer paso es definir el modelo y sus variables, asignar diversas distribuciones estadísticas, correr un modelo de Monte Carlo. Mientras más simulaciones utilicemos, mejor va a ser nuestro conocimiento de cómo es los valores probables y posibles que tenemos. Y finalmente necesitamos generar toda una serie de salidas gráficas, histogramas, gráficos de residuales, diagramas de tornado, que veremos un ejemplo de cómo interpretar un diagrama de tornado en la próxima lámina. Nuestra meta al hacer una técnica de Monte Carlo es poder responder a nuestros gerentes y accionistas cuando nos pregunten cuál es la probabilidad de producir petróleo libre de agua en un nuevo pozo. Siempre vamos a poder decir que tenemos 100% de probabilidad de producir petróleo 100%. No, siempre tendremos incertidumbre asociada a las mediciones, al modelo que estamos utilizando para propagar nuestras propiedades a lo largo de todo el pozo. Es decir, que tendríamos 100% de probabilidad sería inducir en forma no adecuada a tomar decisiones erradas a nuestros accionistas gerentes. Igualmente tendremos siempre una probabilidad de perforar un pozo seco. Esta probabilidad será mayor o menor en diversos yacimientos y se pueden tomar decisiones, por ejemplo, en momentos de escenarios hostiles como el que tenemos ahora. Quizás un gerente prefiera perforar un pozo en un yacimiento donde no va a producir mucho, pero tiene mayor probabilidad de encontrar un pozo con hidrocarburos, que perforar en un yacimiento donde puede encontrar una tasa de petróleo más alta, pero también tiene mayor probabilidad de encontrar que el pozo es seco, por ejemplo, yacimientos altamente heterogéneos, en yacimientos carbonáticos de triple porosidad. Si sabemos que todas nuestras mediciones tienen asociada una incertidumbre, nosotros podemos asignar a cada uno de los registros. Me va a ir, disculpen. Podemos asignar a cada uno de nuestros registros un valor mínimo y un valor máximo a cada uno de nuestros registros, de tal forma que los cálculos que estamos generando tengan una distribución de probabilidad, un PDF, que nos indique cuál es la probabilidad de que el valor que estamos consiguiendo sea en efecto, en este caso 0.5, de escala de 0 a 1 de izquierda a derecha. Igualmente, hacerlo para el volumen de arcilla, porosidad, saturación de agua, espesor equivalente de hidrocarburos. De esa forma, no solamente tendremos nuestro valor único probable, sino que sabremos en el rango en el que nos estaremos posiblemente moviendo. Un escenario optimista y un escenario pesimista. Ahora, para poder visualizar nuestros resultados, una de las salidas más contundentes es el gráfico de tornado, en el cual todas las variables que estamos analizando en nuestro modelo, en este caso
Este es un gráfico de tornado de columna equivalente de hidrocarburos, el cual es controlado por diversas propiedades. La raíz de la lutita, la matriz, N, los valores de la lutita de neutrón, Robí, así sucesivamente. Tenemos todas las variables que influyen sobre el espesor de columna de hidrocarburos. El valor probable en este caso fue 22.73 pies. Y este que está. Al variar cada una de estas propiedades según el rango y el modelo de distribución estadístico, vamos a tener un escenario donde tendremos el máximo valor, en este caso casi el 20%, escenario positivo, y hacia la izquierda tenemos los valores en el escenario negativo, donde estamos teniendo el escenario pesimista, donde en este caso tendremos, por ejemplo, menos 15% del valor original probable. Al analizar claramente podemos observar que la mayor incertidumbre en este caso, en base a la ecuación utilizada para calcular la saturación de agua que nos origina el espesor de columna equivalente de hidrocarburos, están asociados a los parámetros de la arcilla. Y cuando vemos este tipo de gráfico, inmediatamente lo que necesitamos analizar es qué datos tenemos que calcular para disminuir la incertidumbre. Me gustaría que, por favor, en base a su experiencia o lo que hayan leído, compartan a través del chat cuál es su recomendación para disminuir la incertidumbre basada en las propiedades de la arcilla. De nuevo, las primeras 3 personas que respondan tendrán acceso a una librería. Por favor, coloquen su respuesta y el correo donde quieren que se les haga llegar la librería. Lo que sí es cierto que haciendo manejo de incertidumbre y una gerencia de las inversiones que tenemos que hacer, en este caso, si yo veo este gráfico, yo no iría a buscar una muestra de subsuelo para tomar la densidad de la matriz. Ya con el valor que tenemos es suficiente porque el rango en el que fluctúa esta propiedad que vamos a analizar es muy bajo. Ni recomendaría ir a tomar un registro pelete con sensores de temperatura, ya que con las estimaciones que tenemos es suficiente. Pero sí tenemos que ir a buscar datos que nos ayuden a reducir esta incertidumbre. El análisis del diagrama de tornado que acaban de ver es a nivel de registro de pozo. Pero también se puede hacer el mismo tipo de análisis en el geomodelo. No solamente en base a la información que tenemos en el pozo, sino cómo estamos propagando a lo largo de todo el geomodelo. En este caso, el valor probable era 570 millones de POEs. Y estamos teniendo una variación en función de estas variables: contacto de agua, petróleo, ambientes, porosidad, permeabilidad, saturación de agua, tipo de roca. Y en este caso, la variable contacto de agua, petróleo está influenciando grandemente en lo que es nuestro valor de POEs, haciéndonos pasar de un escenario probable de 570 millones a un escenario optimista de 610 millones a un escenario pesimista de 510 millones. Entonces, no solamente deberíamos reportar el valor probable de POEs, sino también manejar nuestro petróleo original en sitio y nuestras reservas recuperables con rangos de escenarios pesimistas y optimistas, para poder de esa forma hacer un mejor manejo del día siguiente.
Recuerden que en el flujo de trabajo de caracterización mencioné el proceso de escalamiento, porque necesitamos ir de nuestro modelo fino, geocelular, estático, a un modelo grueso para realizar nuestras simulaciones de flujo multifásico. Observamos en el zoom nuestra sección escalada, donde tendríamos una gran variabilidad, pero estas propiedades petrofísicas, al pasar por un proceso de escalamiento, se obtiene una respuesta suavizada. Necesitamos garantizar que en este proceso de transformación del modelo fino al modelo grueso, podamos capturar las heterogeneidades más importantes que contribuyen a la capacidad de almacenamiento y a las capacidades de flujo. De hecho, en muchas ocasiones haremos histogramas de frecuencia donde compararemos la respuesta de la propiedad bajo estudio, en este caso la porosidad, a nivel de los pozos, a nivel del geomodelo y a nivel del modelo de yacimiento. Y siempre veremos que tenemos variaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos variaciones a los valores bajos de porosidad, pero en este caso nosotros podemos vivir, podemos ser tolerantes con estas desviaciones, ya que es la zona que no es yacimiento. En nuestra zona de yacimiento deberíamos prestar más atención, deberíamos conseguir que nuestra propiedad en el geomodelo honre los datos de pozo. Y por eso podemos hacer modelos que tienen diversos grados de resolución. En nuestra parte de yacimiento podríamos hacer un modelo grueso, pero refinado. Y en la parte de yacimiento podemos colocar tamaños de celda más grandes para disminuir lo que viene siendo la cantidad de celdas que tenemos en nuestro modelo de yacimiento. Finalmente, esta sección me gustaría concluirla con las lecciones aprendidas acerca de preparar un plan de captura de datos detallado, ajustados a las necesidades del yacimiento, la necesidad de integrar todos los datos que tengamos disponibles de diversas fuentes, muy importante el manejo de incertidumbre, y ahora cuantificar el riesgo asociado a las mediciones y los modelos, y nunca podemos obviar lo que es conservar nuestra visión estratégica de negocio, ya que no podemos mandar a hacer inversiones de datos, capturar datos, simplemente porque queremos capturar datos. Debemos siempre mantener en cuenta que nuestras decisiones técnicas tienen un impacto económico. Con eso concluimos conceptualmente lo que era la primera parte de la presentación y vayamos a la parte de la importancia de la porosidad y cómo estimarla en forma certera. El primer punto es que tengamos en mente el vínculo que puede tener la porosidad con la producción. Por ejemplo, en este caso, tenemos una porosidad del 14% y una producción de 100.000 barriles asociados a una brecha de colapso. El registro de imágenes, los colores oscuros están asociados a zonas conductivas y los colores claros a zonas resistivas, que pueden ser producto de la roca o de los fluidos presentes. En este caso vemos los diversos tamaños de grano que están en cierta forma conectados. Pero en este caso, los valores de porosidad, valor conductivos oscuros, son parches que son bugas que están aisladas. Y puedes tener 14% de porosidad, pero al no estar interconectadas, la producción es cero. Puede haber una arenita con 18% de porosidad, zona derrumbada, donde esa mezcla de grano grueso, grano fino, arcilla obstruyendo,
la garganta de poro y reduciendo la permeabilidad, origina que la producción sea cero. Mientras en este yacimiento turbidítico de intercalaciones bien delgadas, miren que el espesor es 1.5 pies y hay toda una serie de capas conductivas y resistivas bien delgaditas, pero que tienen un potencial de producción que en este caso es 5.000 barriles. Va a variar de la zona, de la presión, pero muchos yacimientos turbidíticos en aguas costa afuera, que pueden ser objetos de buscarlos, pero el reto en este caso es que al ver que en 1.5 pies tenemos toda esta serie de intercalaciones, registros convencionales simplemente harán un promedio de toda esta zona, posiblemente tengamos un gamma ray alto, una porosidad que nos dará de registro bastante promediada a un valor bajo, y entonces no veremos el gran potencial de esta zona, a menos que utilicemos registros de alta resolución, como los registros de imagen. En su momento mencioné que había un vínculo entre la porosidad y la saturación de hidrocarburos. Cuando vimos la lámina del POES, le dije, al ver porosidad solamente, no solamente influye la porosidad sobre el POES, sino que también implícitamente influye sobre las estimaciones de saturación de agua y por ende de saturación de hidrocarburos. Esta lámina es un ejemplo de eso, de estos autores, donde la existencia de microporosidad en la roca origina que las estimaciones de saturación de agua derivadas a partir de métodos basados en la ecuación de Archie sobreestimen su valor. Si observamos las fotos de núcleo, la sección a luz blanca bajo luz ultravioleta, cuando vemos bajo luz, podemos ver lo que viene siendo, aquí tenemos toda la zona impregnada, porque vemos la fluorescencia. Por el contrario, en la sección B, vemos que la fluorescencia en forma de parches. Esta zona tiene microporosidad producto de bioturbación. En esos poros bien pequeños, el hidrocarburo no penetra. No puede desplazar al agua originalmente. Así que esa agua, originalmente en los sedimentos, queda dentro de la roca. No se puede mover. No se mueve, pero está ahí. No se mueve porque está asociado a los poros bien pequeños y no tiene la suficiente permeabilidad para fluir, pero ahí está. Y el registro de resistividad va a observar esa agua y va a tener un valor de resistividad bastante bajo, que por ende va a hacer que la saturación de agua calculada sea alta. Los autores necesitaron recurrir a estas fotos de núcleo para observar que la zona B evidentemente era productiva, poderla cañonear y poder hacer una estimación de reservas de esta zona, donde originalmente, porque la saturación de agua era alta, estaba totalmente subestimada y no era incluida dentro del cálculo de reserva. Necesitamos conversar un momento acerca de los factores que afectan la certidumbre de nuestras muestras de subsuelo. En muchas ocasiones, personas piensan que solamente con observar un reporte de muestras de subsuelo y ver que el valor que aparece a una profundidad es 22.3, y ese es el valor de porosidad. Y que todo valor que viene de una muestra de subsuelo es 100% correcto. Y dejan de considerar los diversos factores que afectan la certidumbre en nuestras muestras de subsuelo.
El dato de muestra de subsuelo tiene todo un ciclo de vida. Tenemos el corte, en el momento en que estamos tomando los datos, transporte, limpieza y corte de los tapones, donde haremos nuestros análisis, el momento de hacer los análisis y una preservación final. A lo largo de todo ese ciclo de vida tenemos diversos factores que van afectando la certidumbre en nuestras mediciones. Invasión de fluido de perforación, cambios de mojabilidad, las arcillas que van siendo alteradas, se hinchan. Tenemos toda una serie de procesos altamente abrasivos. Cuando estamos perforando nuestras muestras de subsuelo, le estamos aplicando un elemento cortador a altas revoluciones por minuto, con gran peso sobre él. Eso genera toda una serie de fracturas que originalmente no estaban en el subsuelo. Pero en el momento nosotros de hacer el proceso de perforación las estamos generando. Igualmente en el momento de análisis necesitamos prestar mucha atención a lo que sí viene siendo, necesitamos representar las condiciones de nuestra roca originalmente en el subsuelo. Presión, valores de presión, valores de temperatura, los valores o lo que viene siendo el agua de formación que originalmente estaba dentro de la roca, pero también considerar lo que viene siendo la calibración de los equipos. Al igual que toda medición, necesitamos garantizar que los equipos de laboratorio estén calibrados. Laborando para una operadora, necesitan ir a donde se están haciendo esos análisis y poder acompañar a su proveedor de servicio durante todo este proceso. Ejemplo de daño mecánico que se puede dar sobre la roca, en este caso, en las flechas, tendrán fracturas inducidas que en yacimientos no convencionales apretados, esas pequeñas fracturas van a generar un plus de porosidad que nos puede llevar a tomar decisiones erradas. Seguramente en yacimientos convencionales de porosidades de 35-40%, las microfracturas que se generan pasan desapercibidas. Pero en el momento en que vamos a estudiar yacimientos apretados, donde estamos analizando yacimientos más complejos, esas pequeñas variaciones son las que separarán el éxito del fracaso. Y sin embargo, el quality control de cómo está quedando nuestra muestra de subsuelo luego de todo ese proceso de perforación, transporte, muchas veces no es llevado a cabo porque se va bajo la premisa de los yacimientos convencionales o bajo la certeza errada de que una muestra de subsuelo es 100% una representación real de lo que tenemos en el subsuelo. Para mencionar los diversos ensayos que se pueden hacer a muestras de subsuelo, por motivos del tiempo en la presentación no me detendré a mencionar cada uno de ellos, pero sí permítanme invitarlos a que en el canal Caracterización Petrofísica, el cual es una iniciativa para divulgar en español conocimiento técnico acerca de diversas herramientas, tendencias y metodologías dentro de la caracterización petrofísica, hay un video detallado donde se observan las diversas técnicas que tenemos disponibles para medir en el laboratorio la porosidad. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Así que los invito a visualizarlo. Al final de la presentación habrá un código QR donde ustedes lo pueden escanear y ir directamente al canal. Tenemos porosidad al helio, porosidad derivada de utilizar inyección de mercurio. Tenemos la porosidad derivada utilizando técnicas de resonancia magnética nuclear en el laboratorio. Una técnica muy en boga que son los análisis de roca digital. También incluso podemos medir porosidad sobre muestras de canal, coatings o ripios, dependiendo de cómo lo llamen en su sitio de origen. Me gustaría conversar acerca del control de calidad de los registros. Este tópico podría fácilmente llevarse toda una presentación.
Parece mentira, como en muchas ocasiones no se le dan a las personas técnicas de control de calidad de registro. No se les invita a revisar las secciones repetidas, que son pequeñas secciones a 200 pies que se toman luego de tomada toda la sesión principal para poder ver la repetibilidad. Lo que vemos en la corrida principal es idéntico a lo que tenemos en la sección repetida. Y cuando no son idénticas, encontrar el porqué. A veces es producto de un profundo derrumbe del hoyo que origina que no se parezcan, pero hay que encontrar, en caso de que sean diferentes, una causa que nos lleve a pensar de que nuestras mediciones en la sección principal están ok. También debemos considerar que hay ciertos registros que tienen valores típicos en zonas claves. Y podemos tomar alguna zona en particular y ver si en esa zona está leyendo el registro de su valor adecuado. También en muchas ocasiones nos vamos directamente al registro y nos vemos en la sección de cabezal aspectos importantes como cuánto fue la lectura de la calibración de la herramienta que estamos analizando antes, porque se lee la herramienta, se calibra antes y después de la corrida, y ver si los valores reflejados son iguales. Necesitamos también considerar el estado del hoyo para la toma de decisiones, sobre todo en el cálculo de porosidad. Los registros de densidad, el registro ROBI es severamente afectado por el estado del hoyo, tanto en zonas de derrumbe como cuando simplemente tienes rugosidad. No hace falta que el diámetro del hoyo o el diámetro medido por el caliper sea muy grande con respecto al diámetro del hoyo. Basta con que el hoyo esté rugoso para que la herramienta que es de contacto empiece a rebotar y ya pierda su adherencia a la formación y ya no lea el valor apropiado. Recuerden, por favor, que interpretar registro de pozo es más que realizar solamente un cálculo. En realidad, los cálculos son bastante sencillos y lo podemos visualizar con otros retos que hay dentro de ingeniería. Lo que sí necesitamos es conocer y realizar un estricto de control de calidad de los datos. Es una tarea que requiere experiencia y consume tiempo. Y digo que los cálculos son relativamente sencillos porque si analizamos la fórmula para la estimación de la porosidad, vemos que la densidad de registro es igual a la densidad de la matriz por el volumen de matriz, más la densidad de la arcilla por el volumen de arcilla, más la densidad de fluido por el volumen de fluido, más la densidad del hidrocarburo aparente por el volumen de hidrocarburo aparente. Podemos, en este caso, entonces tener una respuesta de porosidad en función de esas variables. Cada una de las litologías tendrá un valor de densidad probable, pero que necesitamos de preferencia medir en el laboratorio. Disculpen. Entonces, en función de esto, podemos hacer nuestro cálculo. También lo que respecta a la densidad de hidrocarburos aparente en zonas de gas genera un reto que veremos más adelante. En forma similar, la respuesta de registro neutrónico tiene una fórmula en función de la respuesta de las diversas constituyentes que tenemos en la roca, matriz, arcilla, fluidos, y podemos derivar un cálculo de porosidad. En este caso, en registros neutrónicos debemos considerar el efecto de excavación en presencia de gas. También tendremos respuesta de diversos minerales en función también de diversas herramientas que puede variar dependiendo de si es un registro CNL o un registro TNPH, un neutrón térmico. Las respuestas teóricas de los diversos minerales. Pero está tabulado. Importante conocer cómo es la distribución mineral de nuestra roca. También necesitamos considerar que el registro neutrónico
se corre en un tipo de matriz. Ejemplo, puede correr en matriz caliza o en matriz arénica. ¿De qué se va a basar la selección del tipo de matriz en la que se va a correr? Seguramente de cuál es nuestro objetivo en el subsuelo. Si vamos a caracterizar un yacimiento de caliza, lo correremos en matriz caliza. Y hablo de los valores de densidad y sus variaciones, porque es importante medirla en el subsuelo, porque si capturamos nuestros datos, podremos observar que si hacemos un histograma de frecuencia, en este caso, tenemos los valores de densidad y el número de veces que se cuentan, y por ende podemos derivar una probabilidad. En este caso tenemos cercano al 35% de la probabilidad de la densidad que utilizaremos de matriz de 265, pero si analizamos este histograma, en este yacimiento que ni siquiera es excesivamente complejo, es relativamente un yacimiento noble, también tendremos una probabilidad de casi el 25% de que sea 266, e incluso un 16% de que la probabilidad sea 264. O sea que cuando utilizamos 265 como densidad de matriz en este yacimiento, necesitamos ser conscientes de que podría ser ligeramente menor o ligeramente superior. Por eso es decir que la porosidad tenemos un 100% de certeza en que valores 28.345 y le dan 4 cifras decimales de la porosidad que está calculando de registro. Pienso que se está olvidando la incertidumbre asociada a que el registro pudo ser ligeramente superior o inferior, y a las variables, nuestros parámetros que estamos incorporando, de muestras de subsuelo, que también tienen toda una variabilidad, y ahí hay una ligera variación. Cualquier roca que en realidad su densidad 266, nosotros estamos asumiendo que es 265, estamos en ese caso, estaríamos subestimando ligeramente su valor de porosidad. Y si es 264, lo estaríamos sobreestimando. En zonas con gas tenemos un efecto de cruce, ya que el registro de densidad de un valor de densidad artificialmente bajo que genera una porosidad artificialmente alta. Y en el registro neutrón pasa lo contrario, de un valor de porosidad artificialmente más bajo. Como tienen efectos en las que son antagónicos, se puede utilizar las dos respuestas para obtener una mejor respuesta de cuánto es la porosidad en zonas de gas o hidrocarburo liviano. La combinación de densidad-neutrón es muy poderosa en zonas de gas o hidrocarburo liviano, pero no siempre la tenemos disponible. Entonces, como no siempre la tenemos disponible, es necesario que de esta alerta. Cuando solamente utilizamos el registro de densidad en zonas de gas, si lo comparamos con los valores, nuestras muestras de subsuelo, la porosidad que se deriva será artificialmente más alta. Así que hay que tener mucho cuidado con sobreestimar la porosidad y por ende las reservas en un yacimiento de gas o hidrocarburo liviano. En las ocasiones se puede derivar un registro sintético mediante correlación entre el ROBI y el volumen de arcilla en zonas donde no esté esa afectación por gas, para estimar en esas zonas que están afectadas por presencia de gas.
proceso de calibración núcleo-perfil es comparar nuestras mediciones de subsuelo con los cálculos derivados de registro. Pero para poder comparar porosidad, previamente debo haber comparado mi modelo de arcillosidad. Al comparar los diversos modelos para conocer el volumen de arcilla con las medidas obtenidas de difracción de rayos X. O FTIR, que es otra técnica para conocer el volumen de cuarzo, arcilla y los diversos minerales presentes. Una vez verificado que hemos seleccionado el mejor modelo para calcular el volumen de arcilla, sí calcular la porosidad y compararla con los registros. En este caso, los puntos son nuestras muestras de subsuelo y las curvas de porosidad están en 3 pozos por núcleo, están cayendo muy bien sobre las mediciones de subsuelo. Veamos un zoom. En este caso, la porosidad más baja está a la derecha, la escala es de 0 a 0.3 y tenemos los valores. Entonces, cuando hagamos esta comparación, necesitamos preguntarnos qué tan certero es el cotejo alcanzado. Para eso, una técnica bastante adecuada, también es que os decía compañero de investigación durante mucho tiempo, Peter Hugo Gobea, donde él ilustra bastante bien que si queremos saber qué tan certero es nuestro cotejo de porosidad, podemos hacer una diferencia entre la porosidad calculada y la porosidad de la muestra de subsuelo y hacer un histograma de frecuencia. En este caso estamos viendo que todos los valores en general tienden a 0 porque se parecen mucho los valores de las muestras de subsuelo con la porosidad calculada por los registros. En este caso, si observamos el P50 de este histograma de frecuencia, el valor está tendiendo a que es 0.01. En general sería nuestro error promedio. Bastante bajo en este caso. La relación porosidad-resistividad, necesitamos considerar que cuando la roca es más apretada, impide paso de la corriente eléctrica a través de ella, aumentando artificialmente la resistividad. La palabra no sería que aumenta artificialmente la resistividad, porque efectivamente la resistividad aumenta, pero derivando que por aumentar esa resistividad, ahora quizás nuestros cálculos de saturación de agua nos den más bajo. Entonces, una roca más apretada genera una resistividad más alta y que puede derivar en un valor de saturación de agua más bajo y que estemos sobreestimando reservas. Estamos diciendo que hay hidrocarburos porque la resistividad es alta, pero cuando vemos nuestras muestras de subsuelo, la impregnación en esta roca es casi nula. El petróleo, puede ser esa roca apretada, no entró dentro de ella. Esto nos puede originar a tener problemas para la estimación del contacto a petróleo original y por ende de nuestras reservas. Se fijan cómo está vinculada implícitamente la porosidad sobre la saturación de agua, sobre la posición de la ubicación de los contactos agua-petróleo, y todo eso va generando que la porosidad, más allá de tener un valor importante solamente por sí en sus ecuaciones, también tiene influencia
sobre otras propiedades implícitamente. Ese es el gran valor por el cual necesitamos hacer un esfuerzo en determinarla en forma certera. Por ejemplo, en evaluación petrofísica en zonas de baja porosidad, en más de una ocasión encontrarán esta escala de resistividad de 0 a 100, así que esta zona está pasando de 100, pero vemos una zona donde la resistividad cae alrededor del 40 ohmios metro. ¿Qué origina la caída de esa resistividad? Si uno calcula la saturación de agua, seguramente igual arroje petróleo, y por eso estos intérpretes que visualizaron esta zona hace tiempo atrás decidieron cañonearla, pero la zona aportó fue simplemente agua, ya que el valor de resistividad alto es producto de que la zona es apretada. Entonces, eso hay que considerar. Igualmente, en muchas ocasiones veremos zonas donde tendremos una porosidad una resistividad bastante alta. Pero si vemos que las curvas de resistividad somera y profunda están bien unidas entre sí, seguramente esa zona tenga poca capacidad de flujo y sea de muy bajo aporte. La separación entre las curvas de resistividad es un indicador cualitativo de permeabilidad que debemos considerar en zonas que tienen baja o mediana porosidad. En este caso ni siquiera es una porosidad de 4 o 5%. Y ya en cierta forma se observa ese efecto que nos puede llevar a pensar que son zonas que tienen alta capacidad de aporte y en realidad no. En muchas ocasiones también tendremos yacimientos que tienen litología variable. Hacemos un crossplot entre el densidad y el neutrón. Esta línea es la de arenisca, caliza, dolomita, y hacia estas zonas están los valores de lutita y en esta zona están los valores afectados por gas. Aquí está la presencia de siderita. Entonces, si tenemos este tipo de crossplot y podemos compararlo con la litología que tenemos de otra fuente de información, núcleo, quizás coatings, podemos ver que zonas del yacimiento serían más propensas a tener arenisca o a ser facies carbonáticas. Y necesitamos tener mucho cuidado, ya que lo que no podemos es asignar un valor de densidad de la matriz propio de arenisca a la zona calcárea o viceversa. Porque la diferencia entre los valores de porosidad al asignar erróneamente tendrá una diferencia fácilmente del 4%. También para finalizar la posibilidad que brindo de tengan acceso a la librería, les invito a responder a través del chat si el registro de neutrón que fue corrido en matriz caliza, en este caso donde tenemos litología variable, areniscas y caliza, se debe corregir sí o no. Recuerden que el registro neutrón se corre bajo una litología. Hay que decidir si se corre en matriz caliza o en matriz arenisca. En este caso sería necesario corregir por litología el registro de neutrón, sí o no. Dejen su respuesta a través del chat, me encantará leerlos. En cualquier comentario, sugerencia o recomendación.
En este caso, a través de los coatings, las muestras de canal ripio, podemos observar que se está pasando en esta ambiente transicional de una fase de arenisca a una litología mixta, una fase híbrida a carbonato. Identificar dónde empieza y dónde termina cada una de esas zonas de litología variable es motivo de estudio. Con esto finalizo el material preparado para hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ahí tienen mis coordenadas. Está un lector de código QR que pueden escanear para que tengan mi contacto y tengan acceso directamente al canal YouTube Caracterización Petrofísica. Gracias de nuevo, muchachos, por su espacio. Podemos proceder a la parte de lectura de cualquier pregunta, duda o inquietud que tengan los asistentes. Vale, ingeniero, muchísimas gracias por su interesante presentación. Sí, señor, efectivamente tenemos algunos comentarios que hicieron los asistentes en el transcurso de sus preguntas y a la vez tenemos pues una sola pregunta por parte del público que procedo a leérsela, ingeniero. Eh, la pregunta fue hecha por Reinaldo Sánchez y nos dice, César, ¿qué opinión tienes acerca de los análisis multiatributos o de inversión sísmica para el cálculo de las propiedades del yacimiento? Gracias, Renaldo, por su pregunta. Esta pregunta está cayendo dentro del ámbito de la geofísica, pero en esa zona donde la geofísica y datos de sísmica 3D dan un gran valor a la caracterización de subsuelo, sirviendo de insumo a la caracterización petrofísica. Mediante un proceso de inversión acústica, es posible transformar datos obtenidos de la sísmica 3D a valores de propiedades petrofísicas. Definitivamente, eso es un ámbito que requiere gran pericia, porque ya vemos que si un petrofísico pretende hacer inversión sísmica, va a estar un poco fuera de su área natural. Y los geofísicos generalmente tienen muchas fortalezas interpretando datos sísmicos. Posiblemente el proceso de inversión también los saque de su zona de confort. Entonces, mi recomendación, en primer lugar, sería que se trabaje en forma integrada, petrofísico y geofísico, en el marco de un estudio de yacimiento. Luego, para responder precisamente a la pregunta, la calidad del proceso de inversión dependerá de la calidad de los datos sísmicos, pero también de los datos de pozo. Para poder coexistir en ese ambiente, necesitamos también datos de pozo que sean bastante confiables, solamente para calibrar sísmica, sino también después para poder hacer un proceso de validación. Necesitaríamos datos sísmicos de calidad, datos check shock bastante interesantes, con buena frecuencia y buena calidad. También registros sónicos, referencia a registros sónicos dipolares, para poder considerar los efectos de compresionales y de corte. Entonces, es toda un área de estudio donde hay varios catedráticos que han realizado bastantes investigaciones. Cierto que si se puede obtener a través de los datos de sísmica 3D, valores de porosidad a lo largo de todo el yacimiento, en forma areal, es un gran valor para la caracterización de subsuelo. Vale, ingeniero, perfecto.
Sí, señor. Hasta el momento no tenemos más preguntas, entonces de esta manera daremos cierre al Espulatalk en la tarde del día de hoy. Agradecemos al ingeniero por su enriquecedora e interesante presentación y de parte de los capítulos estudiantiles Espulausco y Espulawis, agradecemos a todos los asistentes al evento de la tarde-noche del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Y no olviden seguirnos y estar atentos a nuestras redes sociales, @espulausco, Student Chapter y @espulawis, Student Chapter en Instagram y en Facebook, donde estaremos compartiendo toda la información sobre los próximos eventos a realizar. No olviden descargar su certificado de asistencia. En el chat dejamos el link para que puedan dirigirse y agradecemos una vez más. Que tengan una feliz tarde. Gracias, ingeniero. Gracias.